Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, José Manuel Vázquez, candidato a la gobernación del Estado Guárico por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andreina. Interesantes temas que analizar, sobre todo la geopolítica de Venezuela, todo lo que está ocurriendo en el escenario internacional y el impacto que tiene Venezuela, y esto en medio de un escenario preelectoral. ¿Cómo vislumbra esta campaña en el escenario actual? Sí, efectivamente, la posición del gobierno de los Estados Unidos, que crea cada día más disturbios, sobre todo en el análisis político para con nuestro país. Se ve la desesperación en este momento de dicho gobierno con las últimas medidas tomadas. No es casualidad de que en las elecciones del 2015 la guerra económica profundizada para un momento electoral, y ahora, como estamos en vísperas de unas elecciones regionales, vuelve a atacar insistentemente al gobierno de Estados Unidos, aliado a los intereses de dirigentes de la oposición que todos conocemos. Yo creo que enmarcado en eso hay una diferencia del 2015 ante unas elecciones que puedo reconocer nos agarraron a nosotros, los del Proyecto Revolucionario, con descuido en el tema de organización. Ahora hay un pueblo que ha estado allí, que tiene una organización a través, por ejemplo, de los comités locales de abastecimiento y producción, que es parte del sistema de distribución de nuestros alimentos. ¿Qué quiere el gobierno de los Estados Unidos? Ahogarnos financieramente. Todas estas medidas con un norte, no solo de apoderarse de nuestras riquezas, como el petróleo, de desestabilizar nuestro proyecto, y algo más importante, de que todas estas riquezas sean entregadas como siempre ellos lo han querido. Hoy tenemos un pueblo claro, con conciencia, con organización, que estoy seguro que esas estrategias no le van a funcionar para las elecciones venideras ahora en octubre. Para muchos analistas en materia económica y distintos voceros de la oposición venezolana, el argumento de la guerra económica y de las sanciones de Estados Unidos parecieran ser una excusa para justificar la ineficiencia del Ejecutivo Nacional en políticas económicas. Siendo autocrítico, ¿qué falta por hacer en materia económica y qué es lo que queda pendiente por parte del Ejecutivo Nacional? Bueno, fíjate, el presidente Nicolás Maduro ha venido planteando dentro de todo lo que es el proyecto de gobierno, la agenda económica, los motores de desarrollo, aliados con toda y cada una de la regionalización en cada una de la producción de los estados, va a permitir que nosotros no solo hemos estado luchando contra la guerra económica, o algunos, como tú acabas de decir, que quizás tienen la duda, pero aquí hay elementos fundamentales que inciden sobre este tema del desequilibrio económico. O es mentira, por ejemplo, la desvalorización monetaria a través del dólar que es manejado desde los Estados Unidos, o es mentira el contrabando de extracción, o es mentira, por ejemplo, el bachaqueo que tenemos nosotros con la desaceleración, de la parte no acelerada del tema de la producción. Yo creo que son elementos que van convergiendo allí desde el punto de vista aliado a esta estrategia que sin duda alguna incide. Fíjense, cuando líderes de la oposición le dicen a muchos países, líderes de la oposición le dicen a otros países de gobiernos que sin duda alguna están en contra de nuestro proyecto, de que incidan sobre la desestabilización. ¿Y parte cuál es? En el tema económico. Pues nosotros hemos venido dando pasos fundamentados en el aspecto político. Allí hemos venido nosotros teniendo grandes conquistas también en el aspecto social. ¿Y en materia económica qué es lo que ha faltado? Sí, creo que parte de ello es que nos acostumbramos a la renta petrolera. Yo creo que siempre dependimos de esta renta petrolera para el tema de la producción. El presidente Chávez decía, no vamos a ser independientemente soberanos hasta tanto no logremos la independencia económica. ¿Qué creo que viene ahora? La Asamblea Nacional Constituyente, dentro de los objetivos estratégicos, aparte de la paz, está dentro de la propuesta construir un nuevo modelo económico postpetrolero. Es decir, que vayamos a la producción, que podamos nosotros producir nuestros propios alimentos. Y eso tiene que ser fundamental. Para nosotros decir, somos libres, soberanos, independientes, la autosustentabilidad con los productos básicos. Y Guárico en ello tiene
fundamento importante en esta incorporación al desarrollo nacional. En materia de producción, ¿cuál pudiera ser el balance de la entidad a través de los recorridos que pudiera haber realizado en el Estado? Porque existen muchas deudas en el pueblo de Guárico, sobre todo en materia de vialidad, de producción, de crisis económica que es muy aguda en algunos sectores. ¿Cuál es el planteamiento que tiene en ese sentido y cuál es el balance que hay hoy? Sí, las mismas complejidades políticas y la situación económica ha permitido que nosotros en Guárico, como tú lo acabas de plantear, existen algunas debilidades allí en el tema de producción. Yo he dicho, el presidente Maduro ha insistido de que dentro de los motores de la revolución, de los 15 motores, Guárico tiene al menos 5 en incidencia. El agrícola, el industrial, el minero, el turismo y el de la economía comunal, que es la organización del poder comunal. Guárico hace unos años tenía como índice de ser uno de los primeros estados en el cual tenía primer estado productor de maíz, el primer estado productor de sorgo, el tercer estado productor de ganadería. Es decir, que dentro del complemento de la producción, esos niveles lo alcanzamos. Yo he venido dando el ejemplo, es como que si un atleta obtiene una medalla de oro, ya él puede obtener otras medallas de oro en competencia. Yo le he dicho al pueblo guariqueño que si nosotros llegamos a tener esos niveles de producción, que por múltiples complejidades que ya tú lo mencionabas, nosotros podemos llegar a tener en Guárico, y es nuestra propuesta, junto al gobierno nacional, a la agenda económica, a los motores de desarrollo, de elevar al máximo la producción en nuestro estado. Claro, hay otros elementos, porque si yo le digo al productor, vamos a la siembra, vamos al campo, al mediano, al pequeño y al grande productor, hay otros aspectos que están incluidos en ese desarrollo integral. La vialidad, que es fundamental, la vialidad extraurbana, la vialidad agrícola. ¿En qué ha fallado en ese sentido la gestión en Guárico cuando se ha tenido alianza entre los gobernadores que son oficialistas y el Ejecutivo Nacional? ¿Por qué no ha habido una respuesta concreta en ese sentido? Yo no lo veo en el concepto de la falla, creo que más bien de la debilidad por la misma situación económica, una inflación inducida que agotó los presupuestos sobre elementos y aspectos de una de las vialidades más grandes que tiene el país. Guárico tiene cerca de 16.000 kilómetros de vialidad entre sus troncales, carreteras, sin contar con la vialidad agrícola, que es fundamental para el desarrollo estratégico de esa producción. Yo creo que esta situación, complejidades en el tema inflacionario, han permitido que muchas carreteras troncales, a pesar de los esfuerzos, de las inversiones que se han hecho, porque se han hecho inversiones, yo te podría decir en este momento, hay una carretera que es importante al oriente, entre el Socorro y Santa María, el presidente Nicolás Maduro aprobó 8.000 millones de bolívares. Hace unos años, con 8.000 millones de bolívares, podíamos nosotros asfaltar casi la mitad de los 16.000 kilómetros cuadrados. Y ahora solamente es un tramo de casi 90 kilómetros. Entonces, esa complejidad económica ha incidido en la inversión. ¿Qué estamos planteando nosotros? En la prioridad de la recuperación para la vialidad necesaria, pero también en la vialidad agrícola, que es elemento en el cual los productores en este recorrido que hemos hecho en el estado Guárico nos han hecho la solicitud. Pero también van otros elementos integrales. El tema de la seguridad, que sigue siendo fundamental para todo. Productor, cuando yo le pido allá al municipio, cuando regionalizamos lo que es el potencial de ese municipio, las solicitudes han ido, sí, José, sí, alcalde, en este momento soy alcalde del municipio, candidato, pero tengo una responsabilidad también en el municipio estero de Camagüey, me dicen, sí, yo quiero ir a producir, nosotros queremos sembrar, pero necesitamos la seguridad rural, necesitamos la seguridad del campo, necesitamos la seguridad en la ciudad. Nosotros hemos venido planteando, aparte de los avances que se tienen en el Estado, de compactar, de articular, es necesario, es fundamental entre el gobierno nacional, los organismos de seguridad del gobierno nacional, los organismos de seguridad del gobierno regional y los organismos locales de seguridad, junto al pueblo, a través de 3 elementos, rápidamente te lo digo, la seguridad preventiva que es necesario, no solo con el policía en los patrullajes, sino también la misma educación, la cultura, el deporte, para entretener a nuestra juventud y para que ese desarrollo integral vaya apropiándose de ese ciudadano. La seguridad represiva, que es cuando se comete el hecho, y la seguridad jurídica, que es una vez que se detiene al delincuente con la justicia. Si estos 3 elementos y aspectos, bien planificados, concentrados, nosotros no le vamos a ver eficiencia al tema de la seguridad. Y el gobierno nacional ha venido planteando, a través del ministerio correspondiente, de la integración de todos estos programas y proyectos que nos permitan compactar, pero algo más importante,
el pueblo, la participación del pueblo organizado. Allí, en el territorio, en el Consejo Comunal, en la comuna, en las asociaciones de la red de productores asociados y libres, en las asociaciones de productores. ¿Cómo lograr la participación de los sectores populares en un escenario de tanto descontento económico como el que se vive actualmente en Venezuela? ¿Cuál piensa usted es la principal motivación cuando la gente está teniendo dificultades para comprar alimentos, medicinas y elementos básicos para poder vivir? Mira, hay dos cosas. Una es la parte mediática y comunicación que quizás ha creado una percepción que si existe, de verdad existe, porque yo vengo de allá, de las calles, de jugar en una cancha, de estar en un potrero, de estar en una finca, de allí vengo yo. Sí existe la percepción, pero mira, en este momento, y yo le digo al país y al Estado Guárico, nos hemos encontrado con un elemento que hace años atrás no lo tenía el pueblo, que es la conciencia. Hace unos días estuvimos por allá en Espino, en el municipio Infante, y uno se sorprendía cómo personas humildes le decían, sí, José, no hace falta esto, tenemos problemas con la vivienda, tenemos problemas con la carretera, tenemos problemas con los alimentos, pero entendemos que este es un bloqueo, entendemos que nos quieren ahogar para salir de nuestro proyecto revolucionario. Esa madurez, esa conciencia nos permite a nosotros más aún la responsabilidad con ese pueblo. Y nosotros estamos planteando que el sujeto histórico de nuestro proyecto es la organización del poder popular. Y para ello, toda nuestra planificación de gobierno, que sea desde el Consejo Comunal, de la organización del poder popular que tenemos, hacia la direccionalidad local, regional y nacional. ¿Cómo trascender de esa parte demagógica de la política a los hechos concretos que pudieran impactar al Estado Guárico? Sí, bueno, una cosa es quizás un grupo de candidatos o candidatas que vayan por los municipios a ofrecer cuando no tienen el conocimiento experto de las funciones públicas. Yo he dicho, nosotros vamos a tener una unidad de gobierno en lo nacional, por supuesto en lo regional y con las localidades que estén dispuestos al proyecto de gobierno. Hay aquellos que divergen. Ahora, allí está centrado la experiencia que podamos tener. Hablarle con claridad al pueblo, hablarle con sinceridad y más allá apartar esa demagogia cultura de los años anteriores de hacer política. Hoy el pueblo se siente más contento y feliz. Y yo le he dicho, nosotros venimos a hacer más y a ofrecer menos, con proyectos claros, porque sí lo hemos podido nosotros lograr. Un ejemplo, Endrina, cuando yo le digo allá en Miranda, que nosotros en el municipio Miranda del estado Guárico, en Calabozo precisamente, fuimos el primer productor de arroz de Latinoamérica, donde llegamos a sembrar en 2 ciclos cerca de 90.000 hectáreas. Ahora nosotros podemos hacerlo, podemos lograrlo, y esa es una de nuestras propuestas. Bueno, agradecemos su presencia en el estudio, José Manuel Vázquez, candidato a la gobernación del Estado Guárico por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas